Nos hemos preguntado muchas veces cómo en el cristianismo, en los distintos momentos y periodos, se ha ido elevando esas ansias de santidad, o mejor dicho, lo que tradicionalmente conocemos como el seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa acompañarle hasta la cruz. Muchas veces hemos repetido esa expresión del catecismo. ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. Es evidente que en los primeros siglos del cristianismo esa cruz estaba presente en la vida de los cristianos. Entre otras de las cosas, porque durante los 3 primeros siglos del cristianismo, hasta el siglo III, hasta lo que se conoce como la paz de Constantino, los cristianos muchas veces se convertían en mártires. O sea, para ser coherentes con su fe cristiana, entregaban su vida en el martirio, con la muerte. Luego llegó el Edicto de Milán, la paz de Constantino, y a partir del año 313 los cristianos dejan de ser mártires, porque ya no son perseguidos por su fe cristiana. Eso supuso, como vamos a decir, por un cierto modo, como un abajamiento de lo que significa ese seguir a Cristo hasta la cruz, o hasta el último momento, hasta el extremo, como muchas veces, tantas veces Jesús lo había dicho en el Evangelio. Eso supuso que los cristianos comenzaran a preguntarse qué tenían que hacer para estar más cerca del Señor y para vivir esas exigencias de la fe cristiana. El primer ejemplo se dio con lo que se conoce como el mundo cenobítico y como el monaquismo, el fenómeno del monaquismo, producido fundamentalmente por San Antonio Abad, que yendo un día a misa y escuchando en el Evangelio las palabras que Jesús dirige al joven rico, déjalo todo, vende cuanto tiene y dáselo a los pobres y ven y sígueme, él quiso hacer lo mismo. Lo abandonó todo, se retiró al desierto y comenzó así una vida de separación del mundo que le llevó primero en grupos de personas individuales, los famosos anacoretas, que más tarde se reunirían en grupos y formarían los cenobios o las primeras comunidades monásticas. En Oriente, todo eso se vio fundamentalmente protegido y especialmente enunciado a los demás a través de la vida de San Antonio Abad. Con San Antonio Abad pasa a Occidente esa tradición monástica a través de San Benito de Nurcia. San Benedetto di Norcia, como se le conoce en Italia, lo que hizo es trasplantar en Europa, y por lo tanto en el occidente cristiano, lo que era la vida monástica en Oriente. Así surgió la orden benedictina, ora et labora, en la que el monje es un hombre que se aparta del mundo, esa expresión que luego repetirá y acuñará la teología, que es el contemptus mundi, dejar el mundo para estar más cerca de Dios. Imitando la vida de Cristo, que durante 40 días se retiró en el desierto precisamente para comenzar su vida pública. Sobre ese modelo, el monasterio se convierte precisamente en ese lugar de encuentro con Dios. Es como dirá San Benedicto, la antesala del cielo. Basta recordar que muchos de esos monasterios han conservado en su nombre ese tipo de idea, Scala Dei, Sacromonte, o sea, el lugar donde uno está mucho más cercano a Dios. La vida del monje se distribuye entre vida activa y vida contemplativa, siguiendo los modelos de Marta y María. Y por lo tanto, aquellos hombres, con el trabajo y con la oración, van distribuyendo todo el día precisamente para que el monasterio sea el lugar del encuentro con Dios. La vida monástica se sigue desarrollando en los monasterios. Hay que recordar, además, especialmente, que había caído el Imperio Romano en Occidente y por lo tanto también todo el saber y toda la cultura se refugió en aquellos lugares. Pero evidentemente los monjes se acomodaban, como suele ocurrir, y tuvo lugar las distintas reformas de la orden benedictina. El Cister, Cluny, estamos ya en la época de San Bernardo, surgen precisamente como una respuesta precisamente para que el monje sea una persona exigente. Nacen también otras órdenes unidas a la benedictina o sobre esa línea, pero mucho más rigurosas, como son los trapenses, como son los certocinos, y así llegamos
hasta el momento de la eclosión, ya estamos en el siglo XI y en el siglo XII, de las órdenes mendicantes. Dos grandes personas, dos santos, dos reformadores de la Iglesia, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. Los franciscanos y también los dominicos nacen como frailes corretones, ya no están fijos en un monasterio, sino que van por los conventos de un sitio a otro, viviendo en condición más de sobriedad, de pobreza, y también se une especialmente a la evangelización que está teniendo lugar porque las personas empiezan a abandonar el campo y se alojan en las ciudades. Los nuevos burgos son terrenos también precisamente para la predicación. De ahí que en esos siglos, estamos a caballo, el siglo XI, siglo XII y siglo XIII, sea la gran época de los grandes predicadores. Otro momento importante de la historia de la espiritualidad y sobre todo de este acercamiento hacia Dios, o sea, la búsqueda de la santidad, la encontramos en el siglo XIV y en el siglo XV, especialmente la predicación de Santa Teresa de Jesús. Esa época es muy interesante porque aparecen una serie de libros que llevan como títulos Abecedarios de la vida espiritual, que son libros que fundamentalmente Francisco de Osuna, por ejemplo, son libros que ayudan a entender especialmente que la vida espiritual no solamente se aplica a la vida religiosa, sino que cualquier persona en la vida secular puede buscar y debe buscar la santidad, el modelo de santidad de Cristo. Y llegamos al siglo XVII y tenemos al santo obispo de Ginebra, San Francisco de Sales, con un libro, La introducción a la vida devota, en la que nos habla precisamente ya de esa capacidad de llegar a la santidad precisamente de las personas corrientes. Luego será un momento complejo, sobre todo especialmente el siglo de las luces, porque la Revolución Francesa colocará todo a patas arriba y nos volveremos a encontrar con algunos testimonios de martirio, especialmente en algunos países donde la furia laicista precisamente persigue a cualquier persona religiosa. Podríamos decir que eso tampoco ayudó mucho porque la fe se concentró fundamentalmente en las casas, ya que muchas iglesias y el culto fue prohibido. El siglo XIX no fue particularmente tampoco brillante, especialmente porque es la época de la Revolución Industrial y por lo tanto muchas personas abandonaron sus casas, especialmente aquellos que vivían en el campo, se concentraron en las ciudades, en aquellos barrios obreros y allí perdieron prácticamente la fe. Hubo ese desarraigo entre la vida cristiana y la vida familiar, la vida del trabajo. Es el momento de las grandes encíclicas sociales de los papas, especialmente a partir de la Rerum Novarum de León XIII, en la que el Santo Padre intenta precisamente recoser esa división o esa separación entre mundo y santidad. Ya tenemos que ir al Concilio Vaticano II, sus precedentes y sus momentos posteriores, donde se va a desarrollar la llamada universal a la santidad, especialmente en ese documento que es la Lumen Gentium. Antes y después hay muchas personas que se abren a ese movimiento especial en el mundo de los laicos para ofrecerse a Dios, para buscar la santidad y para que no haya divisiones entre lo que es la vida de santidad en los tres estados, como se conocían, o sea, en el mundo sacerdotal, en la vida religiosa y en el mundo laical. Tenemos autores como San José María Escrivá, es el espíritu del Opus Dei, y tenemos tantos otros movimientos de todos estos momentos en la que se llama, como lo que Juan Pablo II llamaba primavera del espíritu, en la que se abren a esa necesidad de la santidad. El camino neocatecumenal, los focolares, comunión y liberación y tantos otros movimientos que han encontrado en la Iglesia y en el magisterio de la Iglesia esa necesidad de buscar la santidad, como aquellos primeros cristianos. En algunos casos también, porque el siglo XX y el siglo XXI está lleno también de testimonios de martirios en la Iglesia, pero también sobre todo en la vida ordinaria. Aquello que nos quería recordar y nos recordaba tantas veces San Juan Pablo II, que también es mártir aquel que vive con coherencia la propia vida cristiana en una sociedad que cada vez se aleja más de Dios.